Buenos días, xenomórficos, bienvenidos a este vuestro canal, El Sobrino de Ripley. En este vídeo de hoy vamos a intentar estar lo más preparados posible para el estreno inminente mañana del cuarto capítulo de la serie Alien Earth. Hoy, si no me equivoco, estamos a día 25, pues es el 26 de agosto cuando se estrena este nuevo capítulo, después de la pequeña controversia que ha habido con el tercero, puesto que, bueno, ya sabéis que aunque los dos primeros cayeron más o menos bien y la crítica tanto de la crítica especializada como del público fue más o menos elogiosa, el tercero ha sido bastante más controvertido. La serie, digamos que ha pegado un giro. Es verdad que hay mucha gente que ha considerado este capítulo como un capítulo de transición, es decir, una pequeña pausa en la trama para cambiar un poquito el enfoque y el setting. Ya no estamos hablando del accidente de la Maginot, ya no se centra tanto en la Maginot, sino que trata pues de abundar un poco en aquellas cosas que quedaron bueno, tanto argumentales como de personajes que quedaron un poco descolgadas en los dos capítulos anteriores y profundizar sobre ello, cosa que no está mal. El problema son una serie de escenas muy concretas que no han sentado muy bien, pues en lo que tiene que ver con el tratamiento del xenomorfo, por una parte, y en otra con el cierto comportamiento de algunos personajes que, digamos, hacen que el tono de la serie no sea el adecuado. O por lo menos no es el adecuado para fans que estamos más acostumbrados a esas dos primeras películas que supuestamente Noah Hawley son las en las que se basa y a las que más les gusta. Pero todo está cogiendo unos tintes un tanto alien resurreccioneros, digamos, más de cine de autor, en plan de yo adapto la franquicia a mi tipo de forma de filmar, mi forma de hacer las cosas, que hacer un 50-50 de yo le doy mi toque personal, pero esto sigue siendo Alien. Pues nos estamos yendo más a la primera opción de esto, es más Noah Hawley y sus ideas extravagantes y su forma de contar las cosas, que del tono que debería de tener la franquicia Alien. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, de dónde partimos para empezar el cuarto capítulo, y es una serie de cosas fundamentales. Lo primero de todo, esa primera escena de la que voy a hablar es esa escena tan sumamente, bueno, caótica del encuentro de Wendy, el primer encuentro de Wendy con el alien. Recordemos que el alien secuestra a Hermit cuando tanto Slightly como Smee como Wendy están en la zona de los huevos. Recordar, hay una especie de película azul que recubre los huevos. Yo ya tengo mi teoría y lo hablamos en el debate de Universo sobre qué podía ser eso. Esa película, es mi conclusión, la generan los propios huevos, por eso se ve en Alien de 1979, la primera de ellas. No se ve en el Aliens el regreso, puesto que los huevos donde cuando Ripley llega con Newt a la cámara de la reina hay una reina, pero sí están en la cámara del Alien original y también están en Romulus, que es otra colonia donde hay huevos, pero no hay reina, o por lo menos no la podemos ver. Por lo tanto, mi teoría es que esa película la generan los propios huevos para, de alguna forma, avisar a los drones, avisar a los alien adultos de que hay peligro o huéspedes cerca de ellos. De hecho, en Alien Earth, cuando Slightly, Smee, Wendy, junto con Hermit, me parece que no, perdón, Smee no está, son Slightly, Wendy y Hermit, los que llegan a esa cámara de 6 huevos que hay en la Minot, en el laboratorio, donde, bueno, en el depósito donde tuvieron los especímenes, ahí están colocados, fuera de urnas, están directamente en el suelo. Cuando llegan y, digamos, molestan o perturban esa película azul, de repente el alien que está en la zona de los ascensores, después de haber huido vamos, de Hermit y de Morrow, digamos que baja por la zona del ascensor, recorre rápidamente los pasillos de la Maginot y llega justo a donde están ellos. Tarda segundos en cuanto perturban esa película azul, que de hecho se contrae, ¿no? Se elimina en cuanto nota la cierta presencia. Por lo tanto, yo creo que esa película es eso, es una especie de señal de advertencia, de alarma, en fin, que generan los propios huevos, es mi teoría. Pues muy bien, el alien percibe esto, es avisado de alguna forma, llega allí a toda pastilla. Wendy se da cuenta de esto porque empieza con sus dolores de cabeza cuando percibe a los aliens y secuestra a Hermit. Hay mucha controversia en por qué ha ocurrido esto, por qué secuestra a Hermit y no hace como todos los aliens, que más o menos su labor es la de intentar impregnar a los humanos, a los huéspedes. Bien, yo creo que no es, o sea, intentando justificar un poco el porqué de esta escena,
Creo que no es el momento adecuado para impregnar a nadie en ese momento. Yo creo que el alien percibe que los huevos están en peligro por dos cosas fundamentales. Porque está Slyly y porque está Wendy. Es decir, dos sintéticos. Dos seres sintéticos que él los percibe como que no son biológicos y por tanto no tiene el upper hand, no tiene la ventaja sobre ellos. No pueden ser impregnados, no los detecta como material para la implantación embrional, por lo tanto lo que hace es sacar al humano de allí, al ser biológico que sí puede ser impregnado, e intentar sacar a los sintéticos de la zona sensible para llevarlos, porque él de alguna forma creo que percibe que todos van juntos. Entonces, si yo cojo al humano y me lo llevo, lo mismo saco de allí, consigo sacar a Wendy, de hecho, para evitar que los huevos sigan corriendo peligro. Es por esto que Hermit luego le dice a Wendy, bueno, no vengas, y esto yo creo que es una trampa, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Esto es intentando hacer un poco de theory crafting y salvar un poco la escena, ¿de acuerdo? Porque es verdad que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, si lo pensamos de esta manera, intenta evitar que los huevos corran peligro, alejando ese peligro, atrayendo ese peligro hacia otro lado. Por eso deja a Hermit ahí, pues eso, medio atrapado, como una especie de trampa, una especie de venir aquí que tengo a vuestro amigo, ¿no? Tengo a esta persona por la que os preocupáis. Bueno, podría ser por eso. Se ha teorizado mucho sobre que si Wendy percibe al alien, a lo mejor el alien también la percibe a ella y de alguna forma tiene curiosidad y quiere atraerla para, entre comillas, quién sabe, comunicarse con ella, no lo sabemos. Sabemos que Wendy les percibe, pero eso no quiere decir que les entienda. De hecho, ella no entiende nada de lo que está ocurriendo. Ya sí es verdad que en el avance del cuarto capítulo parece ser que manifiesta, bueno, y eso se ve en el tercero, cuando se desmaya 2 veces, siente su dolor, siente sus gritos, siente sus sentimientos, entre comillas, si es que los aliens pueden llegar a tener sentimientos, pero sí siente ese dolor, esa desazón de cuando los atacan, los hieren. Pues sí, de hecho saturan todo su sistema ese sistema artificial que le ha implantado la Prodigy, que emula su sistema endocrino sin llegar a ser uno, pero que puede llegar de hecho a saturarla de tal forma que la bloquea y cae en redondo. Esto ocurre en 2 ocasiones en el tercer capítulo. La primera es cuando tiene esa batalla fuera de cámara con el alien, donde mi teoría es que no se desmaya por la extenuación y porque el combate haya sido muy complicado. De hecho, ella no tiene ni un solo rasguño, un poquito en la cabeza, le cae un poco de sangre sintética desde la frente, pero no tiene nada de nada. Y eso que la puerta que bloquea la sala donde se produce el combate queda abollada, o sea, hay tortas ahí dentro. Pero ella no tiene ni una avería, ni una cicatriz, no tiene absolutamente nada. Por lo que mi teoría es que el alien realmente no ha combatido con ella. Ella ha combatido con el alien. El comportamiento del alien es muy raro durante toda esa escena, donde ella acude en ayuda de Hermit. Él la evita en todo momento, va a por Hermit, eso sí es verdad. Pero a ella como que no la quiere atacar, rehuye el combate con ella y de hecho cuando ella le agarra la lengua retráctil, la boca retráctil con el gancho, no tiene ningún sentido, o lo comentaremos. El alien como que está un poco como Alien 3, en Alien 3 con Sigourney Weaver, ¿no? Con Ripley, cuando el alien de alguna forma sabe que ella está impregnada con la reina y no la ataca o la quiere rehuir. De hecho, hay una escena súper similar donde Sigourney Weaver, Ripley, la agarra al alien por la cola intentando llevarlo a la trampa donde los presos han preparado, de Fury 161, y literalmente le tira de la cola y el alien no quiere saber nada. El alien se está revolviendo ahí para que le deje en paz, pero no la ataca, no la hiere. Bueno, pues da la sensación de que aquí ocurre lo mismo. O sea, es un poco absurdo el comportamiento del alien, donde realmente si la saltara encima acabaría con ella sin ningún tipo de problema. Wendy es una sintética, pero a ver, ya ha habido sintéticos en la franquicia de Alien. Sabemos de lo que son capaces. No son Superman, ¿de acuerdo? No son Terminators. Son más fuertes que los humanos, pero ligeramente más. O sea, Ash apenas aguantó 2 tortazos con un extintor de Parker. Quiero decir, no son invencibles. Pues no tiene tampoco sentido que su fuerza sea tan sumamente superior a la de un xenomorfo. La reina parte en 2 a Bishop prácticamente sin molestarse. A ver, les ignoran un poquito, eso está como un poco en el lore de la saga, pero no son una amenaza tan seria para el xenomorfo como lo es Wendy. Wendy es un poco, vamos, les ha ido un poco la mano en este sentido. La escena no tendría mucho sentido si no llega a ser por esta pequeña explicación de que es posible que aquí haya un poquito más, ¿de acuerdo? Esta teoría que, por ejemplo, se habló en los debates de universo sobre que
ahí se fue un poquito over the top, ¿vale? Ya, que no queremos decir que Wendy se vaya a convertir en la dama de las sombras de los cómics porque sí, sino que pudieran ir por ahí los tiros y de alguna forma Wendy tenga algún tipo de relación e interconexión porque son capaces de percibirse mutuamente del xenomorfo y ella. No estamos diciendo que de repente al final de la serie acabe dirigiendo órdenes de xenomorfos y todos estén a sus órdenes, no. Pero sí que tiene algún tipo de similitud, hay algún tipo de conexión, es evidente, esto se presenta a lo largo de los 3 capítulos, de que ella les percibe y el alien podría percibirla a ella. Por lo tanto, si no, al final nos da un plot twist, un giro de guión inesperado y resulta que el alien no la ataca durante esta escena, la rehuye, por eso acaba matándole fuera de cámara, ¿verdad? Y en algún momento Boy Cavalier descubriera, porque ya sabemos que los híbridos tienen cámaras en los ojos y ellos saben lo que ha ocurrido, o sea, saben lo que ven en cada momento, son testigos de lo que ellos están viendo en tiempo real. Quizás en algún momento rebobinan a ver qué demonios ha pasado ahí y descubramos que solo Wendy atacaba al alien, el alien no quería saber nada del tema. Pero Wendy, por salvar a su hermano, pues lo mata. Bueno, aparte de esa pequeña justificación de por dónde podrían ir los tiros para salvar un poco esta absurda escena, que ya hablamos en los debates también de Universo sobre que el comportamiento del alien no tiene mucho sentido, puesto que, bueno, en un principio la rehuye, pero luego sube encima del tráiler haciendo un ruido espantoso, ella le mata con... No es un machete, no es una katana, no es un arma especializada, es literalmente una guillotina de cortar folios que tiene en su cuarto. No tiene ningún sentido, esa guillotina aguanta el ácido, el gancho de la carne con el que le coge es un gancho de colgar carne, ¿vale? Con el que le coge la lengua retráctil tampoco se corroe por el ácido, el tráiler desaparece prácticamente por el ácido, en fin, son todo un cúmulo de absurdeces que hace que la escena sea difícilmente salvable, incluso aunque descubriéramos en un futuro que esto de que Wendy tenga una conexión muy profunda con el alien y el alien no la haya atacado, pues ocurrió. Bien, abundando un poquito en esto, también el cuarto capítulo, bueno, no sé si esto saldrá en el cuarto capítulo, pero seguramente más adelante y para que estemos preparados para ello, ya sabemos que, Hermit, el hermano de Wendy, fruto de este encontronazo con el alien, queda bastante afectado, la cola del alien le atraviesa el pulmón y por tanto, pues cuando recuperan el cuerpo de Wendy y el de Hermit, a Hermit no tienen más remedio que operarle. No es que Prodigy le saque el pulmón para hacer experimentos porque sean unos depravados, sino que no tienen más remedio que operarle porque si no seguramente vaya a palmar. Hermit está muy mal herido. Y oye, ¿por qué no? Al fin y al cabo esto es un laboratorio y vamos a intentar maximizar nuestros recursos para investigar a esta nueva especie de especie alienígena. Usamos ese pulmón para gestar un embrión que hemos encontrado en el parásito del huevo. Todo el sentido del mundo. Hay que tener cuidado con los avances de Hulu y de FX porque ya sabemos que los avances del tercer capítulo tampoco tenían escenas que realmente ocurrieron en el tercer capítulo, sino que ocurrieran más adelante y en este avance del cuarto capítulo va a ocurrir casi lo mismo. Esa escena donde algo estalla en el pulmón y Wendy está mirando el pulmón de su hermano porque hay algo dentro y de repente estalla, quizás no se dé en el cuarto capítulo y se dé más adelante. No lo sabemos, sabemos que eso ocurrirá, pero no se sabe cuándo. El hecho de que el embrión se meta en ese pulmón, pues bueno, ha dado también lugar a controversia. Esto claramente se caga en el canon de Prometheus y Covenant. Ya sabemos que a Howley no le gusta nada y esto es una muestra más. Para él el Black Goo, el líquido negro, no existe y volvemos a lo que se creía en un principio, si solo viéramos las dos películas originales, Alien y Aliens, de lo que pues, existiría, ¿no? Lo que implantaría el Face Alien, un embrión de alien. Era lo más normal pensar en eso, ¿no? Pues Noah nos presenta pues, ¿qué es lo que ocurriría si las precuelas no existieran? Nos implantaría un embrión de alien. A ver, uno puede estar un poco más o menos de acuerdo con ese diseño de pececillo de cristal, pero esa es la idea, el diseño artístico que tiene esta serie, pues han decidido que el embrión sea así. ¿Que se geste en un pulmón humano? ¿Por qué no? A ver, nadie dice, o nunca se ha asegurado que tenga que ser en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, puede ser en cualquier lado. A Navarro en Romulus prácticamente la sale de esta parte, ¿no? Cuando se pone esa lámpara que es prácticamente de rayos X, se la ve casi en la zona del pulmón, más que en la zona del estómago, en la zona intestinal. No puede ser, el embrión de hecho puede implantarse en una zona, crecer allí y luego migrar, como ocurre en tantísimos casos en biología, ¿no? O sea, no lo veo una cosa muy importante.
Sí, es importante el hecho de que sea un embrión lo que implanta el facehugger, porque la serie va a ir por estos derroteros. Ya sabéis que Noah en su momento dijo que tanto, digamos, el sector serie y el sector películas en FX, en la Fox, en la empresa Fox y por tanto en Disney, no son compartimentos estancos, no se abran entre ellos y por tanto las películas, el lore de las películas va a ir por un lado y el lore de la serie va a ir por otro completamente diferente. Por lo tanto, esto es lo que impregnan los facehuggers a día de hoy en Alien Earth. Muy bien, más cosas que hemos visto en el avance, por ejemplo, del capítulo 4 que hemos visto en FX. Wendy va a hablar un poquito de por qué le pasan estas cosas, de por qué se ha vuelto a desmayar. Ella dice que es que lo siente, que hablan con ella. Bueno, esto lo cojo un poco con pinzas porque no creo que ella entienda nada de lo que le están diciendo, pero es verdad que hay una conexión y bueno, pues abunda un poco en este tema y les cuenta el por qué se está desmayando y por qué le pasan estas cosas. Recordar que la primera vez que se desmaya es en el combate y la segunda vez que se desmaya es cuando, al despertarse de sus heridas, cuando ya se recupera, en esa mesa, donde ella está como enganchada a una especie de almohada que se pone en rojo cuando está recargando su herida y se pone en azul cuando ya está bien, pues cuando recupera la conciencia, percibe los experimentos que Kirsch está realizando con el facehugger, que le están sacando del huevo, que lo están torturando, para sacarle el embrión, etcétera, etcétera. Y ella pues se va acercando como al laboratorio, guiada por esos gritos, esas voces que oye en su cabeza, y al final está el dolor que percibe de la muerte del facehugger que se desmaya. ¿De acuerdo? Pues trata de explicarles un poquito esto y seguramente en el cuarto capítulo pues abundarán un poquillo en el tema y demás. Bien, también en el avance del cuarto capítulo hay una conversación entre la dama Silvia y su marido, el otro científico que llevan el proyecto híbrido, sobre cómo está descarrilando el proyecto. Esto es una cosa que es una de las subtramas de la serie, bastante interesante. Vemos cómo están empezando a verse las costuras al proyecto híbrido, era evidente que esta subtrama iba a existir. Por una parte tenemos uno de los fallos del proyecto híbrido seguramente sea pues que gente como Conejo, como Nips, no se está adaptando a su nuevo cuerpo sintético. Nips, como ya había dicho yo en uno de esos anteriores vídeos y también comenté en los debates de Universo, ella se metió en este proyecto para evitar la muerte, el miedo que la producía a estar enferma y morir. Y se da cuenta de buenas a primeras que la mandan a una situación de extremo peligro, un poco desamparada, a su suerte. Encuentra el pulpito y eso la marca profundamente, la intenta arrancar un ojo, ella vuelve a sentir miedo, se metió en todo este sarao precisamente para evitar el miedo, que era lo que más la preocupaba, ¿no? Era una de las máximas preocupaciones de Nip, su obsesión, su fobia es vivir con miedo a morir. Bueno, pues ahora tiene un cuerpo sintético, pero sigue viviendo con miedo, entonces eso le hace hacerse preguntas y no está muy de acuerdo con esta nueva situación. Y en el nuevo avance del capítulo 4 vemos que tiene una confrontación muy seria, casi física, con la dama Silvia. Es decir, esto está descarrilando ya. Nibs está claro que en un momento dado va a tener problemas y, claro, cuando tienes problemas y tienes un cuerpo tan poderoso, pues ocurren cosas. De hecho, en trailers anteriores habíamos visto la cara de Nibs recubierta de sangre, lo cual nos da una idea de hasta qué punto esto se puede complicar. Bien, este tipo de interacciones que tenemos en el caso de Nips, de conejo, con su cuerpo, de esta reacción adversa hasta su nueva situación sintética, la podemos ver también en otros productos, no de series ni de televisión, sino de videojuegos, como es el caso del gran Deus Ex y de Cyberpunk 2077. En estos dos productos, en su trama, la gente metahumana, la gente que tiene cuerpos sintéticos, partes sintéticas, usa una serie de drogas para intentar evitar el rechazo que su cuerpo provoca a estas nuevas partes, que no las reconoce, las rechaza, y les provoca cierta, en algunos casos, incluso paranoias, esquizofrenia, etcétera. Es una parte muy interesante y pues digamos que puede influenciar un poquito este comportamiento psicótico, ¿no? Que podemos ver en Nips y que se empieza a intuir un poquito en Curly, ¿no? Aunque el comportamiento de Curly más que de un fallo de lo que viene siendo el proyecto híbrido, yo creo que es más bien del error que es escoger niños para estos menesteres, ¿no? Puesto que es cierto que su mente es más permeable y a lo mejor el proceso es verdad que solo se puede hacer en ellos, también son más influenciables, lo cual le viene muy bien a Prodigy, pero también son menos adultos y por lo tanto los niños son crueles, son mezquinos, tienen rabietas
Y un berrinche de un niño con un cuerpo de un T-800, de un Terminator, puede ser muy, muy peligroso. Otra de las cosillas que habíamos visto con respecto a esto del proyecto híbrido es que Curly se destaca, o se destapa más bien como una persona muy ambiciosa y donde, bueno, la corroe la envidia, ¿no? La envidia a Wendy. Ella trata de destacar frente a la figura de poder que es Boy Cavalier, intentando menospreciar a Wendy y revertir ahí las tornas y que la favorita no sea Wendy, sino ella, ¿no? Se vende un poco ahí a Boy Cavalier. Y esto, yo ya dije desde el primer momento que lo veía muy Akira. Esta referencia es muy de Akira. La serie tiene muchas referencias como Blade Runner, Ghost in the Shell, por esto de las conciencias transferidas a cuerpos sintéticos y tal. Pero una referencia muy heavy también de anime y manga de los 80 es Akira precisamente porque juegan con estos niños poderosos que están vigilados por una asociación gubernamental que experimenta con ellos, pero les tienen como en unas dependencias, Neverland, el Neverland en Alien Earth, donde tienen cuartos pues con peluches, con cosas para niños, atracciones, etcétera, y les tienen controlados y vigilados. ¿Por qué? Porque tienen un poder muy fuerte. Y los niños perdidos, los híbridos en Alien Earth, tienen un poder muy fuerte. Como ya hemos podido ver con Wendy, tienen cuerpos superhumanos, súper fuertes. Y cuando una mente joven recibe un gran poder, como decía el gran Stan Lee, ¿no? Un gran poder requiere de una gran responsabilidad, pero estas mentes jóvenes no tienen esa responsabilidad, pues porque todavía no han madurado, no tienen la experiencia suficiente para asumir este gran poder. Entonces, Curly y Nips serían nuestros Tetsuos, así como Smee y Slightly, es decir, Zorrillo y Osetno en el castellano. Bueno, pues todavía viven esta situación con un poco más de una forma más distendida, más jocosa, todavía con esa mentalidad de niños, de vamos a jugar, ¿no? Esto es una atracción. Pues Curly y Nips lo viven de otra manera. Está sacando un poco lo peor de ellas. Y pues como en el caso de Tetsuo, esto acaba mal, ¿no? El poder de Tetsuo le corrompe, lo come completamente, anula su mente y acaba convirtiéndose en un monstruo. Y creo que eso es lo que vamos a ver en un futuro. Y seguramente en el cuarto capítulo pues abundan sobre esto. Porque la dama Silvia no tanto, porque ella los ve como sus hijos, se preocupa mucho por ellos, por su humanidad, por cuidarles. Pero el otro científico, es decir, su marido, está un pelín más preocupado de que esto descarrile y al final el proyecto híbrido se vaya a freír puñetas y ellos corran peligro, lo cual es bastante evidente y puede ocurrir. Otra cosa que se verá en el capítulo 4 es que volvemos otra vez a ver un poquito de los aliens que no son el xenomorfo, que habían pasado totalmente desapercibidos en el capítulo 3, no se hablaba para nada de ellos. Y parece ser que el pulpito pues van a hacer experimentos con la oveja, todo teniendo en cuenta de que esto sea cierto y nos estén vendiendo la moto otra vez de que este avance es del capítulo 4 y no de capítulos posteriores. Pero aquí parece ser que se ve cómo el pulpito lo controla la oveja y tengamos la primera interacción seria entre la gente de Prodigy y el pulpito, de tal forma que podamos ver algún tipo de comunicación. Esta comunicación se va a ver en el capítulo 5 seguro, capítulo que dirigirá Noah Hawley, porque ya sabéis que en ese capítulo 5 son los eventos de la Maginot, qué es lo que ha ocurrido ahí, nos lo habían dejado en stand-by, cómo muere la tripulación, Morro insinúa en el capítulo 3 que es un sabotaje cuando habla con Yutani, y por tanto sabremos qué es lo que ha pasado ahí. Es que hay alguien infiltrado, si simplemente Morro es una conjetura y es que alguien mete la pata y los experimentos se sueltan, o qué es lo que ocurre ahí. Pues bien, en ese capítulo, el capítulo 4, podremos ver la primera interacción del pulpito con un humano. Es decir, le va a arrancar el ojo a un humano y va a tomar posesión de su cuerpo. Ya sabéis que el pulpito, el tío Celas, lo que hacía era arrancarle el globo ocular a su víctima y a través de sus tentáculos, usando el nervio óptico, controlaba toda su capacidad psicomotora. Pensaba por él, decidía qué acciones hacía su víctima y lo manejaba como si fuera un títere, el Master of Puppets. Y un miembro, spoiler, ¿de acuerdo? Spoiler gigante. Por favor, si no queréis enteraros de esto, pasar hasta dentro de 5 minutos el vídeo. Porque aquí os voy a desvelar la primera interacción del pulpito con un humano. Si queréis llegar vírgenes a esto, pues no escuchéis lo que os tengo que decir. Pero esto, he de decir, que no es un spoiler que yo me haya enterado por ahí en la Deep Web y haya investigado. No, esto, antes del estreno del primer capítulo,
FX sacó un tráiler de la serie, muy cortito, de 1 minuto, calcado al primer tráiler de la película original de Alien con la sirena. Era un tráiler donde se avanzaba por una especie de planeta barren, planeta completamente desértico, sin atmósfera, y había un huevo que no se sabía qué significaba en ese momento, que se partía, etcétera. Pues hicieron un tráiler igual, pero con un poco del lore de Alien Earth, el crack no era de un huevo que se partía, sino la Tierra, etcétera. Bueno, pues ahí había un bombardeo de escenas muy interesantes y en una de ellas, spoiler en letras gigantes, ¿vale? Se veía que el ingeniero Cascarrabias, ya sabéis que en la escena original del primer capítulo hay dos ingenieros, uno que es un poco amateur y el Cascarrabias veterano que está explicando un poco cómo es el tema geopolítico de las corporaciones en la Tierra, pues ese se nos desvela, gira así la cámara, el tío mira a cámara y gira y uno de sus ojos es normales y el otro es un ojo gigante. El pulpito te zampa a ese tío, o sea, le arranca el ojo y lo controla. Es un humano, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos da a entender que de alguna forma va a entablar algún tipo de conversación o de comunicación con el personal de la Maginota. Esto a mí me hace que me estalle de la cabeza, porque esta es una de esas cosas salvables de la serie, que me molan, que son súper interesantes. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué va a explicarles a la gente de la Maginot? Porque además en esa escena, aunque dura poquísimo, le ves esa cara de inteligencia, es decir, va a decir algo. A lo mejor luego es un zombie descerebrado que lo único que quiere es devorar encéfalos, no lo sé. Pero da a entender ese giro de cabeza que hace así un poco a lo Zoolander, de la mirada de acero azul, en plan de, no soy el que era, pero tengo algo que decirte. O sea, ahí va a haber interacción y eso da mucha salsilla. Me parece muy interesante esa subtrama del pulpito. Por fin vamos a volver a ver a estos alienígenas, que parecía que iban a ser un poco la salsa de la serie, aparte del xenomorfo, pero es que todavía, aparte de que los trasladan del accidente de la Maginot a Neverland, al laboratorio para estudiarlos, no hemos entrado en faena con ellos. De la planta no se ha vuelto a saber nada, esa planta que no se sabe muy bien si es fauna o planta. Del pulpito, pues aparte del ataque a Nipsa conejo, ya está, se acabó, le ponen ahí una caja encima y no hemos vuelto a saber de él. Pues está bien, ¿no? Estaría bien saber de ello. Aparte que yo recuerdo, muy importante para los próximos capítulos de la serie, que hay 5 especies. Morrow menciona que hay 5 especies que la Maginot, por lo menos supongo que serán, parece que ahí luego hay más especímenes, ¿no? En el almacén. Pero 5 son las principales. Y conocemos el xenomorfo, conocemos el pulpito, conocemos la planta y conocemos los insectos que son una especie de sabandijas, digo sabandijas, garrapatas del espacio, ¿no? Que te muerden y se hinchan ahí hasta que prácticamente van a reventar, te secan por dentro y ya está. Pero falta una quinta. Yo hice un vídeo en mi canal, lo tenéis ahí, se llama Especie 37, porque ya sabéis que uno de los teasers antes del estreno de la serie se enfocaba exclusivamente en la especie 37. Yo indagué mucho en ese teaser, es un teaser hecho por una empresa externa, pero ahí había pequeñas perlas de información que nos decían que eso era cierto, lo que se contaba allí era cierto, el número de serie de la Maginot coincidía perfectamente, figuraba el número de especie seriado por el ordenador de la Maginot, tanto del pulpito como de la planta, que luego se corresponde con los pantallazos azules que Kirsch ve en el laboratorio de la Maginot mientras se está enterando de lo que ha pasado. Es decir, el número de especies coincide perfectamente con las urnas donde se encuentran. Eso todo sale en ese teaser, por lo tanto esa especie 37 existe. Y como os decía, tiene unas características físicas brutales, es enorme. Y todavía no lo hemos visto. Es un poco como en la escena esa de Aliens, el regreso de Bishop, donde Ripley le pregunta, bueno, pero tenemos un montón de huevos, uno por cada colono, significa al menos un centenar. ¿Quién pone esos huevos? Y Bishop le contesta, debe ser algo que aún no hemos visto. Bueno, pues esa especie 37, esa quinta especie que menciona Morrow y que todavía no hemos visto, en algún momento tendrá que presentarse. No creo que sea en el capítulo 4, pero bueno, tenerlo en cuenta porque esto puede surgir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa que hay que tener muy en cuenta para este cuarto capítulo es algo que vimos en el capítulo 3, una de las cosas mejores de ese capítulo, que vuelven a carrilear un poco la serie, vuelven a insuflarle un poco de vida, y es la interacción de Morrow con Kirst y de Morrow, personajazo, con Slightly, con Zorrillo. Hay una escena súper tarantiniana que a mí me encanta porque Kirst y Morrow son los mejores personajes de la serie. Lo siento por Wendy, lo siento por el suprimido de su hermano, por Bobby Cavalier.
y por Maroto el de la moto. Pierce y Morrow se comen totalmente la serie y cada vez que ellos salen en escena el resto palidece bastante. Tienen un toma y daca ahí en plan de esta es mi nave, vete de aquí. Pierce tiene una perspectiva completamente distinta. Este es el patio de mi casa, tu pelota se ha colado por encima de la verja y todo lo que cae aquí es mío. Y le suelta esa frase lapidaria, que por cierto es bastante mejor en el original que en castellano, porque Morrow le dice, bueno, ¿tú qué eres? Tú eres un sintético, eres producto de la Prodigy, yo no hablo con recaderos. Y Pierce les peta ese, perdona, pero ¿de qué territorio me dijiste tú que eres el rey? Aquí no pintas nada. Toda esa conversación mola mucho. Morrow es un poco, hasta entonces no se ha encontrado con nadie a su altura, era como el rey del cotarro, pero Kirsch es un tío con mucha experiencia, es un sintético muy lacónico, pero cuando la suelta como una carga de profundidad. Mola mucho esa escena y es de lo que mejor y lo más salvable del tercer capítulo. Luego está otro tema bastante interesante que es un poco peculiar porque es una interacción que tiene Slightly con Morrow. Morrow se da rápidamente cuenta de que algo no va muy bien con Smee y con Slightly, con Osetno y con Zorrillo. Los percibe rápidamente como sintéticos. ¿Por qué? Si os dais cuenta, él sabe inmediatamente que son sintéticos porque Morrow está esperando entre las sombras, mientras Wendy, Slightly y su hermano llegan a la cámara de los huevos. Luego llega el alien, se lleva a su hermano, Wendy sale tras él y solo se queda Zorrillo. Durante todo el tiempo que está Zorrillo en la cámara de los huevos, ninguno se abre, ni hace ademán. Llega Smee, empiezan a jugar ahí al corro de la patata en mitad de los huevos y ninguno hace ademán de abrirse. Pero sin embargo, cuando los llevan a Neverland y aparece Boy Cavalier y asoma el careto ahí en el huevo empieza a abrirse y Kirsch rápidamente lo tira para atrás en plan de ten cuidado que esto es un parásito y cuando hay seres biológicos cerca, salta e te intenta impregnar. De hecho, incluso Hermit, cuando llega a la zona de los huevos, también el huevo empieza ahí como a... detecta que hay un ente biológico cerca, medio se abre, pero yo creo que detecta ese peligro de que hay seres sintéticos. Te dan siempre como ese rollo, durante toda la franquicia hay siempre como ese rollo de que el alien... El huevo se abre cuando le interesa, el chestbuster sale cuando le interesa, y a veces ese tiempo se prolonga y a veces no se prolonga en función de las necesidades del momento, de si persiste en peligro o no. Ahí lo dejo, puede ser cierto o puede que no. Pero bueno, a lo que voy, Morrow sabe que son sintéticos porque durante todo el tiempo que están cerca de los huevos ninguno hace ademán de abrirse. Entonces llega, les apunta y se da cuenta rápidamente de que ahí hay algo falla. Él sabe que son sintéticos pero se comportan de una forma muy extraña. Entonces rápidamente, como Morrow es un tío que piensa muy rápido, un mercenario, va a la cabina de la Maginot, absorbe absolutamente toda la información en plan rollo Johnny Mnemonic, buena referencia también, o como se pudiera ver en Matrix, como absorbe toda esa información sudando la gota gorda porque no deja de ser un humano, no es un robot, así que eso le cuesta un poco de cansancio físico y borra los archivos rápidamente. De hecho, cuando tiene esa conversación con Miss Yu, dice, no tengo los especímenes, pero tengo la información. Y aprovecha esas circunstancias donde ve que tanto Smee como Slightly son sintéticos, pero son un eslabón un poco débil. Aprovecha esa interacción para comerles un poco la cabeza, amenazar a Slightly y ponerle un receptor, ¿vale? Es una especie de geolocalizador que a la vez le sirve para contactar con él cuando más vulnerable él es. Él además, pues hace un poco de psicología inversa. En un momento dado tú me dijiste que todo el mundo necesita tener un amigo, ¿no? Incluso un cyborg. Y yo uso eso para arrimar el ascua a mi sardina y atraerte a mi territorio. En plan de, sé mi amigo. Él sabe que al final es un niño y no se va a negar. Y en el avance del capítulo 4 vemos una cosa muy interesante y es que Morrow le pide algo a Slightly. Le pide que le consiga un huevo. Esto puede tener interacciones muy importantes, puesto que ya sabemos que la Weyland-Yutani no se va a quedar de brazos cruzados. Por una parte está Morrow haciendo un poco la guerra por su cuenta y por otra parte Miss Yutani quiere sus especímenes. Y en los trailers anteriores al estreno de la serie vimos un comando totalmente diferente, no tiene nada que ver con el grupo de emergencias de la Prodigy que acude al accidente de la Magnot. Son distintos sus atuendos y son distintas sus armas. Esto lo sabemos también por un artículo que salió sobre la serie, donde la gente que se encarga del lore y del vestuario y de la ambientación nos explicaba que las armas que se crearon para la gente, los operativos de la Prodigy, no tienen nada que ver con los que se crearon para los operativos de la Weyland-Yutani. Los que se crearon para los operativos de la Prodigy eran variaciones del rifle de pulsos para un combate urbano.
táctico cercano, ¿vale? Un close combat. Por tanto, usaron rifles tipo AUG A3, que son rifles bullpup, que tienen tanto el mecanismo de corredera como el cargador detrás del gatillo. Sin embargo, para la gente de la Weyland-Yutani usaron cosas un poco más bulky, más bestias, más espectaculares, más contundentes, ¿no? Así tiene la KSG, la escopeta Morrow, que esta escopeta tiene todo el sentido del mundo, como ya hablé en otros de mis vídeos, porque esto forma parte del armero de la Maginot, nave especializada en capturar alienígenas xenomorfos. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que tenga esta especie de goma que recubre cuerpos para poder llevarlos con tranquilidad y con seguridad, y esa especie de taser bestial que los noquea, ¿no? Ellos no van a matar alienígenas, van a noquearlos y a estudiarlos. Y la única forma de llevarlos a un laboratorio es así. Y aparte de ese arma, hay uno de los soldados de este comando que se ven en esos trailers que os digo, uno lleva una Smart Gun y el otro lleva una Vector, un subfusil Vector, que es una pasada. Pues en ese subfusil se basaron para crear otra variante del M41 a 10 milímetros y se ve que lo llevan esos comandos que emergen del agua con una especie de antenas y demás. Por eso sabemos que no son de Prodigy, son de Weyland-Yutani, que acuden a Neverland a robar los especímenes. Yutani tiene su propio plan y Morrow tiene su propio plan, porque ya sabemos que no tiene nada que perder ya en la Tierra, no le queda ningún ser querido, él su obsesión son los especímenes y le dice a Yutani, bueno, yo voy a volver con los especímenes, tú haz lo que quieras, pero yo te los voy a llevar de la forma que sea. E idea este plan de usar a Slightly para estos fines. Bueno, otra cosa que se plantea es de dónde vienen estos huevos que trae la Maginot, que primero hablaban de una serie de planetas en el espacio exterior, en el deep space, ¿no? Espacio profundo, fuera de la frontera. Luego se habla de una luna en concreto, no sabemos si se refiere a LV-426. Yo espero y deseo que por favor no sea LV-426, porque ya ha pasado por ahí la Nostromo, ha pasado por ahí la Anisidora de Alien Isolation, ha pasado por ahí la colonia de Huxley Hopes en Aliens el Regreso, y habría pasado por ahí la Maginot. El V426 es venidor, es el planeta más visitado por la humanidad en el universo. Tendría tintes ridículos. Entonces yo espero que, oye, esta serie de huevos pues se encuentren en otra luna misteriosa que pudiera ser pues otra base de los, llamémoslos Space Jockeys, porque no van a ser ingenieros, ya os lo aseguro yo. Y al final la serie tiene éxito, Noah Hawley ya ha dicho que sí, que intentará juntar estos acontecimientos de la serie con la llegada de esa nave a LV-426. Al final intentará casarlo, ¿no? Las dos tramas, pero no va a haber ingenieros porque Hawley detesta profundamente las dos precuelas y por lo tanto ni va a haber Black Goo, ni va a haber David, ni va a haber ingenieros. Serán Space Jockeys. A ver, por una parte me alegra porque, oye, es otra visión y molaría ver este toque de Space Jockey sin ingenieros, ¿no? Esta nueva visión, pero por los derroteros que está cogiendo la serie, el tono que tiene y el diseño de producción, me da pena. Me hubiera gustado más que lo hubiera hecho Fede Álvarez, por ejemplo. Un tío muchísimo más preocupado porque todo case, todo tenga sentido, el universo sea congruente, no haya... no se engañe un poco al espectador, que no es tonto y que detecta rápidamente cuando le están tomando el pelo con ciertas cosas. Todo en la película de Romulus, ya sé que a algunos nos gusta, pero todo tiene sentido. La tripulación no hace estupideces, hace cosas acordes con sus conocimientos, hace cosas para sobrevivir, sus motivaciones son claras, no hay situaciones estilo uso una guillotina de folios para matar a un alien y el ácido no la corroe, o un gancho para colgar carne y tampoco lo corroe, ¿no? Todo tiene sentido. Incluso cuando Rey mata a los xenomorfos, usa la gravedad cero para que el ácido no caiga al suelo y no se despresurice la parte inferior de la estación. Y los mata porque tiene un arma prototipo que tiene, como una Smart Gun, tiene un selector de objetivos automático, ¿de acuerdo? Ella no tiene conocimientos militares, el arma lo hace por ella. Te puede gustar más o menos, pero tiene sentido. Pues muy bien, xenomórficos, esto es todo. Yo creo que vais más que preparados para el capítulo 4. Conocéis ya todas las teorías que se están manejando, todos los puntos principales de la trama. Recordar, tenemos por una parte a Wendy, que percibe a los aliens y así se lo hará saber a la gente de la Prodigy. También tenemos un embrión alien que se ha gestado en un pulmón de Hermit, de su hermano, y por tanto tendrá ADN de Hermit. Y si Wendy ya era capaz de percibir el xenomorfo, quizás ahora lo entienda.
También tenemos que se vuelven a iniciar los experimentos con los aliens no xenomórficos de la Maginot, que teníamos un poco olvidados, como el pulpito, quién sabe la planta. También tenemos a Morrow haciendo la guerra por su cuenta para traer los especímenes otra vez a la Weyland Yutani. Yutani tiene su propio plan, mandará un comando para recuperarlos a Neverland, no sabemos si en el cuarto episodio o más adelante. Y también, pues, estas interacciones de Curly, del proyecto híbrido que está descarrilando un poquillo, a ver si a Nip se le acaba de ir la pinza completamente. Y quién sabe qué nos deparará en un futuro en los próximos episodios. Si os ha gustado este resumen, por favor darle a like, que me viene muy bien para el canal, a la campanita para mantenernos informados. Hoy habrá seguramente debate en Duneverso previo al capítulo y por supuesto mañana habrá debate del capítulo con spoilers donde yo espero estar, espero que la agenda me lo permita porque me encantan esos debates, son unos cracks, la gente que hay allí, auténticas enciclopedias humanas al universo alien, y los triples ya sabéis que son cosas divertidísimas del universo, con las próximas teorías locas y, yo qué sé, las opiniones de la gente, que están muy divididas ahora después de este tercer capítulo tan controvertido, a ver si el 4 lo consigue arreglar un poquito el tono de la serie, y quién sabe por qué derroteros nos llevará Noah Hawley. Pues nada, chicos, ser felices.